Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura, ya está con nosotros y yo había mencionado que voy a entrevistarlo sobre la importancia de la micro y pequeña empresa como ejes estratégicos en el desarrollo rural. Y voy a partir de dos noticias que dimos aquí mismo en este espacio de Noticias 7 en la segunda emisión. La una tiene que ver con el precio del petróleo y la otra tiene que ver con el proceso de paz de Colombia. Ustedes me dirán que tiene que ver eso con el desarrollo rural. Permítanme entonces saludar a Rodrigo e iniciar la pregunta, con la primera pregunta. Rodrigo, qué gusto tenerte en este set. Muy buenos días, más bien. Un gusto ha sido mío, Carlos. Gracias. Bueno, vamos al tema. Como diría el dermatólogo, vamos al grano. Precio del petróleo. Parecería que en el país estaríamos prendiendo velitas para que el precio del petróleo suba, cuando debemos entender que tenemos que construir ya una economía no petrolera para poder apalancar un verdadero desarrollo. No digo que prescindamos de los recursos naturales, pero ya enfoquemos la estrategia de desarrollo en una economía no petrolera. Y por el otro lado, parece que no entendemos que el proceso de paz no solamente es bienvenido por la paz, sino que también debemos entenderlo como el riesgo que significa que Colombia, una vez que recupere todo ese espacio agrícola en términos de desarrollo rural, nos va a afectar a nosotros como Ecuador el desarrollo agrícola, agroindustrial y rural. Rodrigo Gómez de la Torre, bienvenido. A ver, con respecto a la primera pregunta, yo creo que esta dependencia que se ha creado, y por más allá del discurso, hay una dependencia real desde el gobierno central hacia el sector petrolero, es una realidad, hay una suerte de adicción. Y esta suerte de adicción y la gran cantidad de recursos, porque más de 230, 240 mil millones de dólares no son poca cosa, también han generado una necesidad o una inercia de que el sector privado se vuelva adicto al gobierno. Entonces ahí sí tenemos un problema en que los privados hemos perdido creatividad hacia el... Pero en ese sentido, Rodrigo, entonces esta adicción mutua nos está generando una codependencia. Y el problema es ese, que se establecen barreras para el desarrollo. Existe una codependencia, sí, y existe un problema de que estamos dejando la creatividad a un lado. Cuando el fundamento del desarrollo empresarial, grande, mediano, pequeño, es justamente sustentado en qué podemos crear para nuevo. Si vamos a lo que es desarrollo rural, nos hemos mantenido todavía en lo que es la agricultura primaria. Y no es mala. Por el contrario, la agricultura primaria cumple una función muy interesante y es el de alimentar al 100% de los ecuatorianos. Y más aún en un año en que hemos evidenciado que el sector agropecuario genera exportaciones totales por más del 50%. Pero ahí no estamos entendiendo algo, Rodrigo. Y lo que no estamos entendiendo es que no solamente tenemos que dedicarnos al tema de la soberanía alimentaria, que eso es fundamental, imprescindible, pero que también en un mundo donde a futuro va a haber una escasez de alimento, de agua, nosotros tendríamos oportunidades para desarrollar una verdadera agroindustria a efectos de ganar espacios en los mercados globales, lo cual genera ingresos y trabajo. A ver, la agroindustria, estamos plenamente conscientes. ¿De qué se alimenta la agroindustria? Se alimenta del producto primario del agro. Muchas veces la agroindustria está asumiendo que el producto agropecuario viene por per se. O sea, ese llega porque llega. Cuando nosotros fortalecemos el sector agropecuario, fortalecemos la agroindustria, y ahí viene la parte importante. ¿Cuál es el motor que genera el movimiento para desarrollar y crecer agroindustria y a su vez que esta jale al sector agropecuario requiriendo y exigiendo mayor cantidad de producción? Es el mercado. Y el mercado no necesariamente es solo el nacional, sino el mercado es el internacional y el mundo entero. A ver, pero parece que no estamos entendiendo, ni desde lo público ni desde lo privado. Porque nos hemos contentado con ¿qué? Acudir a los mercados, a vender, pero a facturar e incrementar facturación con base o en función de los precios, no en términos de volúmenes, no en términos de toneladas de exportación. Entonces, ¿qué pasa con la productividad para ser competitivos? La palabra que utilizas, competitivo, es la palabra que realmente requerimos. ¿Qué es lo que estamos perdiendo en el país en este momento? Es competitividad. Y hemos perdido competitividad, no porque el precio del petróleo haya subido o haya bajado. El precio del petróleo es un tema que compete exclusivamente a gobierno central, porque allá se van los recursos. La competitividad está dada por herramientas productivas y de producción. Tenemos carreteras, sí, vienen hidroeléctricas, qué bueno.
Si vienen hidroeléctricas y vamos a generar una energía eléctrica mucho más barata, porque es mucho más barata, ¿por qué estamos subiendo los costos de la energía eléctrica e incrementando los costos productivos? Necesitamos reglas de flexibilización, adaptabilidad laboral, que nos permitan trabajar en resultados y no en supuestos. Pero Rodrigo, para mí daría la impresión que el sector privado no ha entendido que tiene que tener una inversión complementaria a la inversión del sector público. El sector público ha hecho una tarea, de pronto le falta más, y es evidente en términos de legislación, pero el sector privado como que le cuesta también meterse la mano en el bolsillo y decir, a ver, si ya gané tanto, ¿por qué no aprovecho para reinvertir y mejorar mis volúmenes de producción? Si igual va a tener una cadena de producción. Voy a regresar al concepto inicial, una adicción de Estado a petróleo y de sector privado a Estado. Partes del problema es, lo que requerimos ya no son más... Somos socios estratégicos, las alianzas público-privadas es lo natural, no necesariamente porque se hayan hecho por ley. El sector privado ha dejado de invertir por la fuerza que ha generado esta correlación, esta fuerza de inversión del sector público. Teníamos una inversión, y perdón, continúo, alrededor del 20 y pico % que era la coparticipación del sector público en la inversión. Ahora está sobre el 45%. Cayó el precio del petróleo y estamos viendo que hay una contracción económica importantísima que no debió haber pasado. Rodrigo Gómez de la Torre, tú eres representante de un gremio del sector productivo, presidente de la Cámara de Agricultura. Te escuché hace poco decir, nos hemos acostumbrado al muro de los lamentos. ¿No es momento que el sector productivo rompa y derrumbe el muro de los lamentos? Completamente de acuerdo. Y el muro de los lamentos, expliquemos un poco más, ¿qué significa? Sector agropecuario, sector productivo, ¿qué pasa? ¿Tiene algún inconveniente, tiene algún problema? Y sale corriendo y dice, toc, 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 señor ministro, gobierno, señor presidente, tenemos este problema, por favor, denos solucionando. Y así en bien quiteño, denos solucionando. Cuando la idea es, ok, tenemos este problema al interior, ¿qué alternativas tenemos? ¿Cómo vamos a solucionarlo? ¿Y qué acciones vamos a tomar para cambiarlo? Y para ir aterrizando este tema, la micro y la pequeña industria son fundamentales, pero necesitamos generar economía de escala en ese desarrollo rural, para que no sean emprendimientos rurales de subsistencia, sino de oportunidad. Y hoy estamos viendo que los principales afectados en temas de desempleo casualmente están en la micro y en la pequeña empresa. Precisamente por lo que has dicho, no tenemos economías de escala, queremos ser pequeños, queremos como pequeños buscar subsidios, el apadrinamiento del Estado, ¿cuál es el fundamento del sector privado y de la industria? El fundamento del crecimiento de los países es el soñar para ser grandes. Lo que debemos hacer es eso, dejar de pensar en que micro, $60,000 para estar en el RICE, no. Si queremos, cojamos un RICE y digamos, señores, crezcamos como país, que el RICE para incrementar la recaudación tributaria se vaya a $250,000, se vaya a $300,000, facilitemos los trámites, permitamos contratar, permitamos crear empresa y pensar en grande. No castiguemos al emprendimiento, no castiguemos a los que crecen y menos aún, no castiguemos a los sueños. Y perdón que ahí sí voy a topar un tema, impuestos de herencia. Si creces, lo que no pagaste en impuestos en vida, lo pagas de muerto. Cuando eso no es lo que queremos, crezcamos, y qué mejor, crezcamos no solamente hacia el interior de este gran país de pequeño tamaño, sino hacia el exterior y conquistemos el mundo. Se nos terminó el tiempo, Rodrigo, no tienes que pedir perdón por tratar ese tema. Aquí en mis espacios somos plurales y respetamos los distintos pensamientos. Era porque era fuera del tema, no porque haya sido... Y es un tema que se nos ha quedado y lo vamos a desarrollar en extenso en algún momento cuando haya más espacio en Pulso Político, cuando retomemos la nueva temporada de Pulso Político, porque son temas fundamentales que hay que debatir.